Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a entrar en el conocimiento de la palabra de Dios a través del Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 3. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo le responde a un principal o maestro de aquellos tiempos de las Sagradas Escrituras. Y vamos a darnos cuenta aquí cuán importante es que nosotros verdaderamente tengamos el Espíritu Santo en nosotros. Porque así, conforme a la palabra de Dios, lo que nos dice, seremos cristianos espirituales, no carnales. Y si somos cristianos espirituales, vamos a entender las cosas celestiales, las que están allá arriba. Y vamos a alejarnos de lo que es lo terrenal. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a empezar del versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Y voy a leer los primeros 6 versículos para irnos introduciendo en este mensaje tan importante de parte de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjense bien lo que dice la palabra. Se llamaba Nicodemo y era un principal entre los judíos, o sea, un maestro. Conocía las Sagradas Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ya estaba reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como enviado de Dios. Porque aquí lo dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Gloria a Dios, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aleluya. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que tener un nacimiento espiritual. Amén. Y ahorita lo vamos a ver que es espiritual. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Nicodemo. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Un hombre que conocía la palabra de Dios, pero estaba en la carne. Todavía no estaba en el espíritu. Por eso es que ignoraba lo celestial. Por eso es que ignoraba que las cosas de Dios son celestiales, porque vienen del cielo, o sea, de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces le responde nuestro Señor Jesucristo, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una advertencia aún para nosotros. Si no hemos nacido nosotros de agua y gloria a Dios y del Espíritu, no vamos a poder entrar en el reino de Dios. Y el versículo 6, muy importante. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gracias, mi Dios, por su palabra, mi Padre. Ahora le ruego, mi Padre, que usted, Señor, reparta de su poder a través del Espíritu Santo sobre toda carne que ha de escuchar este mensaje, incluyéndonos a nosotros mismos, mi Padre.
Y le ruego, Señor, que al abrir mis labios, mi boca, me sea dada palabra suya a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, su amado Hijo, se lo pedimos. Amén y amén. Hemos dado lectura a estos 6 versículos, mis amados hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo le está hablando a Nicodemo. Y el versículo 6, muy importante, donde le dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros, mis amados hermanos, si hemos nacido verdaderamente y nos hemos entregado, como dice la palabra, con un corazón sincero, somos espirituales, no somos cristianos carnales. Somos cristianos espirituales, por lo tanto, debemos entender y aplicarnos la palabra a nosotros mismos para no errar, porque está de por medio nuestra salvación. Ahora fíjense en el versículo 9 lo que responde Nicodemo. Del 6 nos vamos al 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Gloria a Dios. Un maestro de la ley. Gloria a Dios. Mire lo que le responde mi Señor Jesucristo. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué grande es nuestro Señor Jesucristo al estarle hablando a Nicodemo de esta manera para su propia salvación. Era un maestro de la ley. Conocía las Sagradas Escrituras, pero estaba todavía en la carne, porque en ese tiempo todavía no venía el Espíritu Santo como viene ahora a través de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros estamos hoy bajo la ley de la gracia, bajo la ley del amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es saber que somos más bienaventurados nosotros que aquellos de aquel tiempo, porque nosotros ahora tenemos el poder del Espíritu Santo. Ya no estamos bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley, hermanos, quién sabe cuánto ya no viviríamos. Pero démosle gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dio a su Hijo unigénito, como lo dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. De manera que Nicodemo pregunta y nuestro Señor Jesucristo le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así como le dice mi Señor Jesucristo a Nicodemo, no sabes lo que es el Espíritu Santo. Así hay muchos ahorita, hermanos, que no creen o no obedecen a la palabra de Dios. Y no obedecen porque andan en la carne. Y andan en la carne porque se olvidan de la palabra de Dios. Se han olvidado que son salvos por el poder de nuestro Señor Jesucristo y que deben de obedecerle para que el Espíritu Santo pueda permanecer en nosotros. Porque si andamos en la carne, mis amados hermanos, el Espíritu Santo no está en nosotros. Porque no se puede mezclar el Espíritu Santo con el pecado. Cuando nosotros dejamos las cosas de Dios para andar en el mundo, estamos entrando en la carne y estamos entrando al pecado. Y si entramos al pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? La paga del pecado es muerte, muerte espiritual, mi amado hermano, porque nosotros ya dejamos las cosas de Dios y entramos en lo terrenal y la muerte viene a nosotros. Muerte espiritual. Lo terrenal nos empieza a absorber y estamos dejando lo espiritual a un lado. ¿Cuántas veces dejamos las cosas de Dios por las cosas eventuales del mundo? Muchas veces, mi amado hermano. Entonces no debemos de hacer eso, hermanos. Acuérdense lo que le está diciendo aquí mi Señor Jesucristo a Nicodemo. Eres tu maestro, gloria a Dios, de Israel, y no sabes esto. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que tantos predicadores que hablan la palabra de Dios digan muchas cosas
que van en contra de Dios, porque cuando un predicador dice, no creo que esto sea así, está en contra de lo que Dios dice. Porque Dios nos lo está diciendo en su Sagrada Escritura, en su Sagrada Palabra. Y muchas veces nosotros decimos, yo no creo que sea así. ¿Por qué va a ser así? Yo pienso que esto es así, ¿sabes? Y si pensamos de esa manera, ¿en qué andamos? ¿En el espíritu o en la carne? En la carne. La carnalidad aflora, pero aflora también, ¿sabe por qué? Por aquellos que predican esas cosas o de tal manera, negando la eficacia y el poder y la gracia de mi Señor Jesucristo. Porque no debemos nosotros nunca decir, yo no creo esto, yo no pienso que sea así, yo pienso que sea de esta manera. ¿Eres acaso más sabio tú que Dios? No, mi amado hermano, necesitamos entender esta palabra. Aquí mi Señor Jesucristo, gloria a Dios, está hablándole a Nicodemo y usted puede ver que se lleva bastante hablando con él del versículo 1 hasta el 21. Hablándole con él, explicándole las cosas para que este hombre que era un maestro de la ley se salvara. Porque estaba bajo la ley, pero andaba en la carne, ignorando las cosas de Dios. Porque dice al principio, acuérdense que él está diciendo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces ya sabía, él ya sabía. Entonces, ¿por qué ignora eso? ¿Por qué está preguntando de esa manera? Porque andaba en la carne y no sabía él todavía qué hacer. Pero aquí el Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y vuelve otra vez a caer en error. ¿Cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Y ahí le contesta mi Señor Jesucristo que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Pero vamos adelante acá con el versículo 11 y 12. No, perdón, el 10. 10, ya leímos el 10, perdón. El 11 y el 12. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nosotros creemos las celestiales porque tenemos el poder del Espíritu Santo para creerlo. Y todo lo que viene de allá arriba es celestial, hermanos, no es mundanal. Y esta palabra nos lleva al Espíritu Santo para que nosotros podamos crecer espiritualmente, hermanos. No nos dejemos engañar por nadie. Fíjese lo que mi Señor Jesucristo le está diciendo aquí a Nicodemo. Vamos a aplicárnoslo a nosotros mismos. Porque lo que es, dice que lo que es carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. O somos de la carne, o somos del espíritu. Acuérdense lo que dice la palabra. Si nosotros andamos en la carne, vamos a cegar corrupción. Pero si andamos en el espíritu, vamos a cegar vida eterna con Cristo Jesús nuestro Señor. Dios no miente, mi hermano. Él en las Sagradas Escrituras es amplio para explicarnos todo, de manera que nosotros no nos confundamos y no podamos ser engañados por aquellos que siempre usan la palabra, yo no creo que sea así. O por aquellos que cuando predican usan su yo personal. Yo pienso que esto es así porque acá y que porque allá y empiezan a dar santa y seña de muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque están hablando ellos mismos, no dejan que el Espíritu Santo los motive y hablen del verdadero plan de Dios, que es que seamos evangelizados todo el mundo para salvación. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. No nos dejemos engañar.
Mire todo lo que mi Señor Jesucristo le está diciendo aquí a Nicodemo, gloria a Dios. El 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Acaso nosotros podemos decir que hemos subido al cielo? No. El único que ha subido ahorita al cielo es nuestro Señor Jesucristo porque fue levantado de donde vino. Y por eso aquí le está explicando todo esto a Nicodemo, hermano. Pero agarrémoslo para nosotros. No vamos a decir, pues eso lo dijo a Nicodemo. Porque la Sagrada Escritura es para todos nosotros los que ahora somos hijos de Dios, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No nos dejemos engañar, hermanos. Hay mucha Escritura, gloria a Dios, ¿verdad? Sí, porque la palabra de Dios dice que si nos ha dicho cosas terrenales y no las creemos, ¿cómo creeremos las celestiales? Gloria a Dios. El versículo 12. Y mire, vamos a ver algo que necesitamos para que vea usted que no es nada más allí, nada más lo que donde Dios nos habla. Vamos a ver 1 Corintios 2:14. A ver si. 1 Corintios 2:14. A ver. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, para que vea usted que también el apóstol Pablo está hablando casi igual con nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Se da cuenta? Por eso muchos dicen, no, yo no creo eso, yo creo acá y yo creo allá. Gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Ahí está. Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, que dice, espiritualmente. Nosotros entendemos la palabra y las discernimos porque estamos en el Espíritu, mi amado hermano. Cuando nosotros, como hijos de Dios, nos empezamos a salir de las Sagradas Escrituras para entrar en otros temas, cuidado. Cuidado porque ya no estamos obedeciendo a la palabra, trayendo el evangelio de salvación, trayendo el evangelio de protección de nuestra vida, trayendo el evangelio a aquellos que están en la ignorancia. Por eso aquí ahí dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Y qué triste es, ¿verdad? Que no las puedan percibir porque dice que se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente, gloria a Dios. Y luego mire lo que dice allí en Filipenses capítulo 3. ¿Cuál es el final de todos aquellos que piensan en la carne, que se desvían del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él vino y con su ejemplo de lo que Él hizo, nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer. Él no se salió de las cosas de Dios. Nosotros tampoco debemos de salirnos de las cosas de Dios para entrar a divagar. No, pues es que fíjate que según allá en aquella ciudad o en aquel tiempo o en aquella cosa. No. Hay que usar eso, pero para prevenir a los hermanos que no vayan a entrar en falsas discusiones o en falsos elementos de lo que ellos dicen, porque así lo creen. Filipenses 3:19, fíjense. Bueno, vamos a leer el 18 para que usted lo entienda. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué enemigos de la cruz de Cristo? Porque lo niegan cuando empiezan a decir que no y no, ya están en la carne. Y mire el fin que es el 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pide, dicen muchos, pide,
Dios dice que pidas, pídele ahí que te dé un carro y que te dé una casa. Y muchos yo lo llegué a escuchar, que pedían casa y que con alberca y que un perro de este y que un perro de acá y que cosas así, hermanos. Entran en la carne, en el terreno terrenal. Cuidado, hermanos. La forma en que pedimos, acuérdense lo que dice Santiago, que muchas veces no recibimos porque pedimos mal para nuestros propios deleites. Entonces, ¿qué estamos pidiendo cuando nosotros le pedimos a Dios? Que nos cuide, que nos libre de toda enfermedad, que cuide a nuestra familia, que cuide a nuestros hermanos en Cristo, que nos llene del poder del Espíritu Santo, que nos llene de amor. ¿Estamos pidiendo así? O a veces ni siquiera nos acordamos de Dios, porque estamos entretenidos en otras cosas que no nos edifican, hermanos. Tenemos que buscar la edificación espiritual a través de la palabra para no perdernos. El fin está cerca, la venida del Señor es inminente. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Amando más la falsa ciencia de la cual anuncia el apóstol Pablo? ¿O amándolo a Él? Porque Él nos ha dado una promesa preciosa. Fíjese todo lo que le está diciendo a Nicodemo. Pero si aquí la palabra de Dios nos habla de lo que es lo espiritual y lo que es lo terrenal, y nosotros hacemos caso omiso de eso, cuidado, hermanos, cuidado, porque estamos entrando en la carne. Y acuérdense lo que dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, lo que son las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Recuérdelo, tenemos que evitar todo eso, hermanos. Si nos hacemos amigos del mundo, ¿qué dice la palabra? Nos constituimos en enemigos de Dios. Tenemos que seguir adelante, hermanos, gloria a Dios, porque aquí mismo viene la promesa que hace nuestro Señor Jesucristo. Es como promesa cuando ya habla, gloria a Dios, versículo 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque en aquel tiempo Dios le dijo a Moisés que se hiciera una cruz de madera, pero no sé qué clase de madera, y que todo el que viera esa cruz cuando fuera atacado por un animal venenoso, parece que era víbora, por las víboras, y mirara la cruz, no moriría, pero el que no mirara esa cruz iba a morir. Ahora mire lo que dice el 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una similitud con lo del Antiguo Testamento. Así como ellos miraban la cruz para no morir, nosotros tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo espiritualmente, porque no lo tenemos en persona. Por fe tenemos que creer que Él existe y que es fiel y galardonador de todas las promesas que hay aquí para nosotros. ¿Por qué pues creerle a aquellos que andan predicando palabras de desaliento para el cristiano? De desaliento porque le dice, no te creas de esto, no te creas de aquello, no te creas de ese pastor, no te creas de aquel otro. Mentiras del diablo que los usa para que traten o hagan distorsionar la palabra de Dios. La distorsionan de una manera en que te hacen a ti creer y te alejes del verdadero significado de la palabra de Dios, que es el de creer en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador de nosotros. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque aquí el versículo 16, mire lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer, hermanos. Recuerde que la palabra de Dios dice que con el corazón
A ver qué dice. Más con la boca se ¿qué? Confiesa. Con el corazón se cree, hermanos. Y con la boca se confiesa. Por eso dice la palabra de Dios. Con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Y eso está en Romanos 10 me parece que es. Así que, entonces nosotros, mi amado hermano, cuando confesamos nuestros pecados delante de nuestro Señor Jesucristo, es fiel y justo Él para perdonarnos y llevarnos ante la presencia de nuestro Dios, ya puros, ya sin pecado. Llegamos a morir, estamos seguros que vamos a estar en la presencia de mi Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Fíjense bien, el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. Entonces, si Dios no envió al mundo, a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, entonces, ¿por qué no creerle? Si nos está dando la oportunidad del arrepentimiento, porque no te vino a condenar, sino a salvarte. Pero el hombre se condena a sí mismo, gloria a Dios, porque no cree. Versículo 18. Nos vamos a ir así, hermanos, para que usted vea lo que dice la palabra, no lo que yo le estoy diciendo. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Fíjese bien, a esa condición tenemos que creerle a nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, gloria a Dios, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, el hombre natural, ¿qué hace? Cree más en el ser humano. Ya ven en el catolicismo como creen que hasta le besan la mano al cura, y ahora con el Papa no se diga. Bueno, allá ellos, es ellos lo que ellos creen. Bueno, así quieren interpretar la palabra de Dios, allá ellos. Pues yo no los puedo juzgar. El que está allá arriba es el que se encarga de juzgarnos, hermanos. Yo nomás les digo esto para que usted no lo haga. Usted no crea en el hombre, porque acuérdese que hay una palabra ahí que es muy dura para el que cree en el hombre. No debemos de creer jamás, sino creer en el Santo Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, porque solamente por Él tenemos entrada a esa promesa de vida eterna ya con Él para siempre, hermanos. Creámosla, tengamos fe, alimentemos nuestra fe a través con la palabra de Dios. Si usted es una persona que se desanima rápidamente, lea la palabra de Dios y verá que Dios lo va a reanimar nuevamente. Porque la palabra de Dios es aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno viene en pos de mí, entraré y estaré con él. ¿Qué más queremos, mis amados hermanos? Qué hermosas promesas, ¿verdad? La palabra de Dios está llena de promesas, hermanos. Hagámoslas nuestras, pero cumplamos con lo que dice Dios que necesitamos hacer para que esas promesas sean de nosotros. Dejemos lo terrenal. Dejemos de ser personas que nos interesa más lo terrenal que las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios allá en Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos va a venir por añadidura, hermanos. Creámoslo. Nos va a venir por añadidura. Claro que a mi Dios le gusta que le pidamos, porque así lo dice la palabra, que pidamos. Pero no para nuestros propios deleites, hermanos, sino para preservación de nuestra vida, para seguir adelante en lo espiritual.
Gloria a Dios. Así que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué más queremos? Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Cómo son nuestras obras, amados hermanos? ¿Andamos en luz? ¿O andamos en las tinieblas? ¿O andamos un ratito en la luz y luego volvemos a las tinieblas? Las tinieblas representan al mundo, la luz representa la cosa espiritual, las cosas de Dios. ¿Dónde quiere usted andar? Decídase, porque el tiempo está cerca. Estamos viendo los acontecimientos que están sucediendo. Pero no es porque nosotros no queramos hacer alguna parte para que se solucione, no. Es porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Y hagamos o digamos lo que queramos, la palabra de Dios se va a cumplir. Porque Él es el que manda, hermanos, no nosotros. Ni aun los gobernantes. Porque Dios es el que pone las cosas para que todo siga su curso y se cumpla todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, hermanos. Amén. Por eso, gloria a Dios. Aleluya. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y ahí hay un punto muy importante para nosotros. ¿Cómo son nuestras obras? ¿Obramos de buena fe? ¿O obramos de mala fe? ¿O obramos con la intención de todo para mí? ¿Y Dios? Pues después. No, hermanos. Si no dependemos de Dios, estamos perdidos. Porque las cosas de este mundo son pasajeras. Y las que Dios nos ofrece son eternas. Lo único que tenemos que hacer es creer y vivir de acuerdo a su palabra. Creyendo que para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Para asegurarnos que un día vamos a estar con Él allá en su presencia. Si es que proseguimos a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No lo olvide, hermano, hermana. Es con la palabra de Dios con lo que estamos hablando. No estoy usando, yo pienso que, pues bueno, que no. Yo no tengo que pensar, yo tengo que obedecer lo que Dios nos dice que hagamos a través de su palabra, haciéndolo yo también, no sea que vaya a ser eliminado. Gloria a Dios. El 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Fíjese bien. El que hace lo malo no quiere saber nada de Cristo. Aborrece la luz porque la luz es Cristo. ¿Por qué? Porque anda en lo malo, anda haciendo la maldad, anda haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Y por eso Él aborrece cuando le hablas tú de Cristo. No, a mí no me hables de esto, yo no quiero saber nada. Cuidado, el fin de ellos ya está escrito. Dios sabe lo que va a hacer con ellos. Yo no puedo decirle, te vas a morir así, te vas a morir acá, no. Conforme a la palabra hay un fin para ellos, que es el infierno. Eso sí lo puedo decir porque aquí está escrito. ¿Por qué? Porque aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando venimos a Cristo, nuestras obras, hermanos, son reprendidas. Hey, ¿qué andas haciendo? Hey, ¿qué pasó? Yo creo que algunos de nosotros hemos experimentado ya en alguna ocasión que cuando nos hemos, perdonen la frase que voy a decir, cuando nos queremos salir nosotros del redil, nos meten, hey, ¿dónde vas? Y qué bueno es nuestro Dios que nos ama y no quiere que nos perdamos. Por eso nos exhorta para que no vivamos en las tinieblas, sino en la luz que es Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios.
Y mire lo que dice el 21. Y hasta allí habla mi Señor Jesucristo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Fíjese lo más. El que practica la verdad viene a la luz. Cuando nosotros practicamos la verdad es porque estamos en Cristo Jesús. Cuidado, mi amado hermano, cuando practicamos la mentira o practicamos la maldad. Cuidado. Pero nosotros debemos de practicar y predicar la verdad que es Cristo Jesús. No alterar la palabra. Porque muchos la alteran para su propio beneficio, como así lo dice la palabra. Y vamos a dar un breve vistazo. Romanos capítulo 8. Para corroborar lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, que la carne es carne y el espíritu es espíritu, hermanos. Versículo 1 en adelante. Ahora pues, fíjese bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Cómo andamos? Porque la condenación es para los que andan en la carne. Pero aquí el apóstol Pablo nos está explicando que ninguna condenación hay para nosotros, hermanos. Pero los que no andan en la carne, el apóstol Pablo lo habla muy claro también allí en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Ahí habla muy claro de las obras de la carne y lo dice claramente: los que practican tales cosas, gloria a Dios, están perdidos, van derecho al infierno. ¿Cómo andamos, hermanos? Dejamos que la carne aflore a veces. Cuidado, cuando usted sienta que la carne se debilita y quiere salirse, clame a Dios inmediatamente. No le hace que se le salgan las lágrimas allí, no le hace. La palabra de Dios dice que nuestro Señor es fiel y justo para perdonarnos. Busquémosle con un amor sincero. No seamos como aquellos que dijo mi Señor Jesucristo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. No seamos como esos, hermanos. No sea, mi amado hermano, que cuando llegue el tiempo de la final, del gran juicio, nos vayan a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque quizás le podamos decir nosotros: Señor, Señor, si nosotros íbamos a la iglesia, si hasta iban por mí. No, si yo iba bien contento y bien contenta. Y después, cuando salías de ahí, ¿cómo vivías? ¿Seguías igual? Cuidado, hermano, hermana, tú que me escuchas, cuidado. Siempre debemos nosotros ser luz para el mundo, porque mi Señor Jesucristo es luz. Evitar el pecado, evitar la carne, porque los que andan en la carne van a cegar corrupción. Y los que andan en el Espíritu, vida eterna con Cristo Jesús. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense lo que nos ha librado. Gloria a Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque Él es el único que nos puede dar ese Espíritu, hermanos. Y es el único que nos puede librar del pecado. Por eso hay que clamar a Él. Por eso hay que estar en constante oración con Él. Siempre que podamos, Padre de la gloria, gracias, Señor. Líbrame de esto, líbrame de lo otro. Cuida a mis hijos, mis hijas, mis hermanos, en fin. A todos pónganlo en sus manos. Ahí es cuando nosotros estamos en Cristo.
pero que sea siempre. Que no nada más cuando nos acordemos allá de vez en cuando. No, todos los días, hermanos. Todos los días. Y si es posible, a cada momento que usted se acuerde, gracias Padre, porque Señor estás conmigo. No tiene que perder horas y horas ahí, no. Sino más acuérdese, darle gracias a mi Dios y Padre Celestial por medio de mi Señor Jesucristo. Porque a Él le agrada que nosotros le recordemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condena el pecado en la carne. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme en la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de Dios, cuando nosotros le hemos pedido perdón, se cumple en nosotros, para que ya no andemos en la carne, sino en el Espíritu. Vamos a irnos para el 5. Ya no, eso lo vamos a leer, fíjense bien. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y brevemente, ¿de cuáles somos nosotros? ¿O somos cristianos que podríamos decir convenencieros? Pues ahorita voy a estar con Cristo. Ahora me voy al mundo. Ahora sí regreso, al cabo Él me perdona. Cuidado, hermanos, ciertamente mi Cristo nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos, pero con un corazón sincero, no nomás de los labios para afuera. El 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El 7, y ahí terminamos. No, en el 8. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es que, hermanos, con ese versículo vamos a terminar. ¿Por qué? Porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Porque andan más en la carne que en las cosas de Dios. Olvídese usted qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo y qué gran amor tiene por nosotros nuestro Dios a través de nuestro Cristo. Al hablarnos de esta manera, para que si en alguna manera, mi amado hermano, andamos mal, reconsideremos el camino. Somos cristianos, pero podemos ser cristianos carnales. La palabra habla de los cristianos carnales. Pero cuidado, Dios siempre nos está dando una oportunidad y ahorita es el tiempo. Hay que lograrla. Si alguno por ahí de los que nos están escuchando quiere congraciarse con Dios, puede hacerlo por medio de mi Cristo, nomás pidiéndole perdón. Y ahí donde quiera que estés, si quieres buscar ese perdón de Dios y hacerte hijo de Dios conforme a la palabra, nomás pídele perdón a Dios. Voy a hacer una oración y tú, si quieres, puedes repetir estas mismas palabras para que así llegues a mi Dios por medio de Cristo y pases a ser también su hijo y quedes limpio de todo pecado. Y si llegases a morir por alguna cosa, porque no tenemos la vida segura, debes de saber que vas derecho con mi Dios. Padre amado, en estos momentos nos acercamos al trono de su gloria, mi Padre, para pedirle, mi Padre, por todos aquellos, Señor, que en este momento quizás, Señor, estén también en oración, pidiendo, Padre, perdón. Y yo le ruego, mi Padre,
Que todo aquel que le esté pidiendo perdón, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, porque ha oído este mensaje, lo acepte como su hijo, Padre, y que Él lo acepte como nuestro Salvador. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a usted, mi Padre, para poner a todos aquellos que están orando o que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, que usted los reciba, Padre, que los llene del poder del Espíritu Santo, mi Padre, para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que sepan, mi Dios, que todos sus pecados son perdonados porque han sido lavados por medio de mi Señor Jesucristo a través de su sangre. Y en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, mi Padre, le damos gracias por la oportunidad que nos da de presentar, Padre, el plan de salvación para todos aquellos que lo hayan aceptado, mi Padre. Y que, Señor, conforme a su palabra, pasen a ser sus hijos, porque ya su palabra lo dice, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le damos gracias, mi Padre. Amén y amén. Ahora, mi Padre, también le damos gracias por su palabra que hemos traído, mi Dios, esperando que la misma, Padre, cumpla el cometido para lo cual ha sido predicada, mi Dios. Y le rogamos, mi Padre, que derrame de su Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros, mi Padre. Que si en alguna forma, Señor, le estamos fallando, Padre, que nos redarguya, Padre. Sé que puede doler mucho, mi Padre, pero es necesario, Padre. Porque yo en lo personal, y pienso que todos mis hermanos de igual manera piensan, no queremos ir al infierno, Padre. Queremos estar delante de su presencia, gozando, Padre, de todas las promesas que usted tiene para los que son sus hijos. Y gracias por ello, Padre, por habernos hecho hijos suyos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le damos la honra, la gloria, la alabanza y el poder solamente a usted y a mi Cristo. Amén y amén. Dios me los bendiga. Denle el aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya.